Más de una vez habrás oído que se recomienda cenar al menos 2 horas antes de ir a dormir. O aquel famoso refrán que dice: desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. ¿Qué hay de cierto en que la cena siempre engorda? Nada mejor que irnos y consultarlo con una nutricionista. Es el caso de Saray Alonso, especialista en psiconutrición y fundadora de Saray Alonso Nutricionistas. Saray, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Oiga, ¿es cierto que las cenas engordan más que otras ingestas? Bueno, pues es una pregunta complicada de responder porque, yo como nutricionista siempre evito dar una respuesta muy cerrada a este tipo de preguntas porque necesitamos conocer muy bien cuál es el contexto, con todos esos datos que están alrededor que nos permitirán conocer si efectivamente esta cena me está proporcionando más energía de lo que necesito y me puede estar llevando a coger peso, o por lo contrario es una cena muy ligera y por lo tanto no me lleva a ese aumento de peso corporal. Aquí me recuerda mucho a esta idea de, pues, por ejemplo, el plátano engorda o el plátano no engorda. Y siempre tenemos que leer un poco más allá, entender cuál es el contexto, como decíamos, entender qué me está aportando ese alimento. Y aprovecho para decir que en redes sociales vamos colgando alguna publicación de este estilo para que entendamos muy bien qué significan estas preguntas. Correcto. A tenor de una lectura que dice, oiga, ¿comer mucho o comer mal por las noches está relacionado directamente con la producción de grasa? Bueno, sí que es cierto que todo exceso de energía o kilocalorías que aportemos al cuerpo se van a almacenar en formato grasa. Y ahí el peso corporal va a ir aumentando. Pero sí es cierto que una cena, únicamente la cena exclusiva, no me va a aportar ese exceso. Tenemos que entender qué ha ocurrido durante todo el día y equilibrarlo. Entonces, si como al día 5 veces, pues ese desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, tiene que estar equilibrado para que no se produzca ese exceso de grasa. Ajá. ¿Qué cosas me diría usted que están terminantemente prohibidas que se coman en la cena? Pues vamos a evitar decir prohibido porque, como indicábamos en la pregunta anterior, es importante conocer qué características tiene que tener esa cena. Entonces, seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo están trabajando de noche y esa cena tiene que ser una cena más contundente, ya que luego necesitan esa energía para mantener la actividad. En cambio, una persona que haya cenado a las 9 de la noche y esté durmiendo desde las 10:30, por ejemplo, ha tenido que hacer una cena más ligera. ¿Hay alimentos prohibidos? No hay alimentos prohibidos, pero sí lo tenemos que adecuar muy bien a lo que se vaya a hacer después. Correcto. ¿Es recomendable eliminar la cena en la dieta? ¿Esto nos beneficia o nos perjudica? Bueno, pues esta es una decisión importante y antes de tomarla tenemos que analizar muy bien con qué finalidad lo quiero hacer. Aquí tenemos un riesgo de que si estamos planteándonos esa idea, el que entremos en un bucle que llamamos permiso-castigo, en el que yo en consulta lo veo de forma muy, muy constante, que pues un ejemplo muy fácil para entenderlo es decir, pues hoy voy a comer todo lo que me apetezca, incluso voy a darme algún atracón, y no pasa nada porque por la noche compenso. No ceno y entro en ese punto de castigo, de obligarme a no cenar, y ahí la finalidad de ese ayuno en la cena no sería nada saludable y estamos entrando en un problema de daño emocional también. Entonces es importante conocer la finalidad antes de tomar esa decisión. Comprendo. Todos sabemos que los horarios de las cenas en España tienen poco que ver con el resto de Europa. ¿A qué hora deberíamos cenar o cuál sería la mejor recomendación? Es totalmente cierto y esto también viene muy determinado por cómo es nuestro ritmo de vida. Es verdad que los horarios en España pues se retrasan un poco más que en otros países y la alimentación pues al final se ve determinada por esos horarios. Va a ser muy importante que entre una comida y otra no pase mucho tiempo. Entonces esa cena vamos a intentar ajustarla también de esa misma manera. Si he merendado sobre las 7 de la tarde, pues vamos a evitar hacer una cena a las 7:30, porque realmente está muy cerca, o a las 12 de la noche, porque está muy lejos. Entonces vamos a tener en cuenta los horarios que ha habido durante el día y luego también la hora a la que se va a dormir. Saray Alonso, nutricionista. Saray, gracias por atenderme. Un beso fuerte. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Adolfo, y nada, que paséis una buena noche. Gracias. Más de una vez habrás oído que se recomienda cenar al menos 2 horas antes de ir a dormir. O aquel famoso refrán que dice: desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. ¿Qué hay de cierto en que la cena siempre engorda? Nada mejor que irnos y consultarlo con una nutricionista. Es el caso de Saray Alonso, especialista en psiconutrición y fundadora de Saray Alonso Nutricionistas. Saray, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Oiga, ¿es cierto que las cenas engordan más que otras ingestas? Bueno, pues es una pregunta complicada de responder porque, bueno, yo como nutricionista siempre evito dar una respuesta muy cerrada a este tipo de preguntas porque necesitamos conocer muy bien cuál es el contexto, con todos esos datos que están alrededor que nos permitirán conocer si efectivamente esta cena me está proporcionando más energía de lo que necesito y me puede estar llevando a coger peso,